El fútbol femenino cada vez está en mayor auge. Son muchos los clubes que incorporan equipos femeninos en sus categorías. De esta forma son cada vez más futbolistas las que pueden disputar los partidos y entrenamientos. Hoy con José Luis Sánchez Vera vamos a hablar acerca del fútbol femenino. Yo soy Luciano Candel y esto es La Pizarra del Entrenador. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa Conociendo al Míster. Hoy con José Luis Sánchez Vera, entrenador que ha estado en las categorías de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en el San Roque, en la cantera del Atlético de Madrid, también en el primer equipo femenino del mismo club, del Atlético de Madrid, y que recientemente ha tenido experiencia en Portugal con el Vitória de Guimarães. Así que, José, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenidos a la Pizarra del Entrenador. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí una vez más. Ya nos vimos, ¿no?, en una anterior etapa vuestra profesional, que también fue un gusto. Así que nada, súper agradecido por la invitación y por compartir este ratito con todos vosotros. Pues agradecido a nosotros también por tenerte aquí y nada, ya sabes, pensábamos hablar contigo acerca del fútbol femenino por tu exitoso paso como primer entrenador en el equipo femenino del Atlético de Madrid. Y la primera pregunta es clara, vaya, fútbol femenino, ¿qué es? ¿Nos podrías poner un poco de contexto en cuanto a este tipo de fútbol? Si hay diferencia con el masculino o si a lo mejor debe estar todo unido. Bueno, yo creo que la pregunta del qué es fútbol femenino es fútbol, ¿no? Yo creo que el resumen es fácil. Es fútbol, es otra parte del deporte, ¿no? Con esa diferenciación de sexos, igual que lo hay en la gran mayoría de los deportes, por no decirte en todos los deportes, ¿no? Está el género masculino y el género femenino. Yo creo que esa puede ser la única diferenciación y siempre va a tener que existir. Lo que no puede existir nunca tiene que ser la comparativa, ¿no? El tema de llegar a generar un patrón de igualdad creo que es difícil y creo que yo siempre lo peleo en muchas de mis entrevistas con el género masculino y femenino, es el concepto de la equidad, ¿no? Yo creo que tenemos que dar lo que merece a cada uno en su deporte, en su ámbito personal o profesional, y alcanzar ese concepto yo creo que tiene que ser la pelea de futbolistas, de staff, de organizaciones, de ligas, en conceptos generales de lo que tiene que ser o dónde tiene que estar hoy día el fútbol femenino. Yo creo que es un deporte en alza, creo que es una situación hoy día muy bien mirada, muy bien vista por todas las cosas bien que se están haciendo por detrás, ¿no? Partiendo desde el fútbol base femenino a lo que son la punta del iceberg, que serían los primeros equipos o las máximas competiciones. Creo que es un fútbol muy atractivo, un fútbol que a mí, en mi experiencia personal, me ha hecho disfrutar muchísimo, sobre todo de la parte técnico-táctica de análisis del juego. Creo que la futbolista hoy día tiene un ámbito y profesional o semiprofesional en el que no estaban acostumbradas a vivir, y ellas en eso son tremendamente humildes, quieren más, quieren crecer, sí se sienten ese pasito por detrás y ese escalón. Yo siempre pongo una frase y siempre la he dicho, me gusta llamarla, como profe también o como docente que he sido, cuando yo daba clase y mis alumnos me miraban, ¿no? Esa parte que idolatran, ¿no? Que eres su referente. Sí. Sí lo he sentido en un vestuario profesional de fútbol femenino y lo digo con la gran fortuna de haber entrenado en mi año a las mejores futbolistas de España, con 18, 19 internacionales que acabamos de 21. Estoy hablando de futbolistas importantes y sí sentía que tenían esa referencia en todas las personas que con ellas trabajaban, ¿no? En este caso, no solo con el entrenador. Y ese ámbito, esas ganas de crecer o de sentirse muy humildes para seguir haciendo esto muy grande, pues creo que está situando poquito a poco al fútbol o al fútbol femenino en la posición de equidad que creo que merecen. Es un deporte normal, es un deporte como el masculino. Yo no he tenido ninguna diferenciación en cuanto al trato, quitando los matices que tiene, igual que me podrías decir si es lo mismo entrenar a los cadetes del Atlético de Madrid o al segunda B del Atlético de Madrid, pues te diría es lo mismo, porque es fútbol con este matiz o este matiz. Pues aquí tendríamos lo mismo, pero bueno, es un deporte colectivo, es un deporte de 11 para 11, de fútbol, rodeado de futbolistas, de cada día mejores cuerpos técnicos, mejores staff, mejores personas que trabajan en este fútbol,
y por suerte creo que una persona que ha podido disfrutar de ello desde dentro y que ha disfrutado como el que más. Desde luego. Estabas hablando acerca de eso, de que es verdad que últimamente el fútbol femenino está cada vez más profesionalizado, incluso yo creo que se puede comprobar, vaya, en cuanto a los cuerpos técnicos, donde antes a lo mejor estaba el primer entrenador, segundo y como mucho un preparador físico, ahora hay analistas, ahora hay más fisios, más gente ayudando. Yo creo, a ver qué opinas tú también, que últimamente se está volcando la sociedad, los equipos, que también es una de las patas más importantes en este aspecto, que los equipos se involucren más perdón, los clubes se involucren más en los equipos femeninos, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que tú decías antes, están dando absoluta igualdad tanto al masculino como al femenino e incorporando los mismos medios para ambos. Sí, bueno, yo creo que es la apuesta, ¿no? Es la apuesta de esto y ese es el camino. Es que las cabeceras, ¿no? O la imagen de marca, lo que es el club en sí, de verdad quiere apostar por esa parte de su equipo femenino, ¿no? Su equipo de fútbol. Tienen su primer equipo masculino, su primer equipo femenino y volvemos a repetir el concepto. Y dentro de ese análisis que tienen que hacer los clubes, tienen que valorar dónde están su equipo, dónde está situado en todas las competencias, ¿no? Tanto a nivel nacional, internacional, el perfil futbolístico de futbolistas a las que están accediendo, dónde se quieren mover, dónde quieren llegar. Creo que tienen que marcar claros los objetivos, encontrar ese contexto de que es ese equipo para su club y de la apuesta de la cabecera, de lo que es el club desde arriba, depende que el fútbol femenino siga creciendo. Por suerte, cada vez son más los que creen en este camino, no como un proceso impositorio por la sociedad, como comentábamos, que se esté generando un movimiento ¿no? Sino que yo creo que son pasos firmes y que es algo de verdad, no es algo que esté de moda. Yo ya lo dije hace un par de años, que creía que era algo que había venido para quedarse, que llevaba mucho tiempo, había venido para quedarse esa situación de imagen pública, porque el fútbol femenino, las futbolistas sobre todo, que son las mayormente implicadas, llevan muchos años trabajando de esto en otras condiciones y ahora empieza a tener esa notoriedad pública, ¿no? Por el tema de televisión, de imagen, por las apuestas de los primeros equipos, por las instalaciones con las que se les empieza a dotar a las futbolistas. Pero está claro, yo creo que tanto la apuesta de los clubes como la apuesta de televisión y de asociaciones, federaciones, liga y demás, los cuatro entes públicos importantes y privados son los que pueden hacer que nuestro fútbol femenino cada vez, bueno, pues vaya dando pasitos y se vaya situando al nivel que creo que tenemos que situarlo. Desde luego, porque además, bueno, al fin y al cabo, España y, bueno, todo yo creo lo hemos podido comprobar en los últimos años con la consecución de los títulos de la selección masculina en cuanto a Eurocopas y Mundial, yo creo que ha tenido mucha influencia a nivel mundial nuestro trabajo, nuestra forma de entender el fútbol. Pero claro, también nosotros tenemos que intentar llevar eso en el lado femenino y es decir, que no sea solo involucrarnos en el masculino vaya, sino que ellas también tengan esos medios, esas facilidades para poder avanzar. Entonces, la siguiente pregunta es en cuanto a este trabajo, esta metodología de entrenamiento. Quería preguntarte en función de tu experiencia, si crees que es distinta, si crees que es la misma, si crees que a lo mejor el preparador físico, por ejemplo, debe de realizar ciertas cargas distintas en función de si está en un equipo masculino o femenino, o tú como entrenador vaya, si a la hora de planificar tu microciclo, igual cuando estabas en el San Roque que cuando estabas en el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tendríamos charla para Sí, horas y horas, ¿no? Y desde empezaríamos a luego. hablar de aspectos metodológicos, aspectos técnico-tácticos y dentro de la metodología, cogiendo un poco la rama condicional o la rama de la parte física, la parte técnico-táctica para periodizar lo que es un microciclo. Yo creo que mi día a día fue en el trabajo a nivel metodológico. Yo implanté o llevamos una línea de trabajo en la que yo creo y no he hecho diferenciación entre fútbol masculino y femenino. Es verdad que yo he tenido la suerte de jugar o de trabajar con muy buenas futbolistas en ese sentido y yo creo que yo siempre he dicho que el fútbol es del futbolista, ¿no? O de la futbolista en este caso y es la que te marca las pautas o te marca el camino, el nivel de exigencia, el nivel de trabajo que un entrenador puede llevar a cabo. Yo creo que
siempre lo he pensado, que es analizar dónde estás, con quién voy a trabajar y en base a eso implantar lo que queremos ser o cómo queremos ser, ¿no? Sí es cierto que hay patrones que pueden ser diferenciales y uno, como hablábamos antes, es el patrón del desarrollo de la parte del aspecto físico de la futbolista. Yo creo que ese ha sido uno de los ámbitos que ha entrado con mayor retardo en el mundo del fútbol femenino, el aspecto técnico-táctico. Hay futbolistas muy inteligentes, hay futbolistas que juegan muy bien, hay futbolistas a nivel técnico con una capacidad y con un talento brutal y cada vez más por todo lo que viene desde abajo, pero es verdad que en ese aspecto físico, con todo lo que engloba ese desarrollo de todas las capacidades, ¿no? Que envuelven a un futbolista profesional, una futbolista profesional, incluido la parte, por ejemplo, nutricional o la parte lesional. Yo creo que ese es el aspecto en el que el fútbol femenino ha ido muy por detrás en tiempo, porque como no se dotaba de esos medios, pues no tenían de esa disposición. En cuanto a todo eso, o todo ese compendio de trabajos multidisciplinares dentro de los cuerpos técnicos están a la orden de futbolistas profesionales, eh, por eso se dice que el fútbol femenino no es que esté creciendo, sino que está creciendo muy rápido. Y yo creo que al final es el cómputo de todo. Yo en mi vestuario lo hablaba muchas veces con ellas, no es que nosotras, no es que nosotras ahora mismo necesitáis de todo lo que envuelva fútbol femenino y es estar rodeadas de gente que trabaje bien con vosotras, de que los de arriba nos sigan aportando lo que tienen que aportar y ese compendio de ir de la mano, porque al final esto es como las guerras, ir solos de la mano nos sumas igual que cogernos todo y tirar. Y yo creo que, bueno, en eso se está entrando, está yendo. El aspecto físico para nosotros fue muy importante. Nosotros introducimos el segundo preparador físico, la figura del redactador, porque uno de ellos nos hacía esa doble parte, porque a mí no me gusta aislar las figuras como yo digo, del verde, me gusta que todo nazca del verde. Entonces, el día a día quería que el mensaje fuera con todo. Metimos la figura de la nutricionista también implantada como un miembro más del cuerpo técnico, no como una persona aislada, sino convivía el día a día con nosotros, viajes y demás, porque yo creo que sí es un patrón diferencial. Y yo creo que a día de hoy son las principales diferencias entre los clubes que marcan todavía un poco esa referencia, tanto a nivel de club como a nivel de selección. Estados Unidos gana el último mundial porque yo creo que todavía la capacidad física de la futbolista va un escalón por encima y ese aspecto físico te somete tanto durante los 90 minutos que al final hace que como que estás, pero no acabas de llegar, como nos pasó en el partido, por ejemplo, de España con el 2-1. España a nivel táctico está por encima, a nivel técnico también, a nivel de entendimiento del juego, de planteamiento de partido creo que también, pero esa exigencia de ir al límite, al final hace que todavía no llegues, como puede pasar en Europa con las jugadoras francesas, con jugadoras alemanas. Y ese es ese escalón que, como en España llevamos años trabajando bien, yo estoy seguro que en cuanto a esos registros a nivel físico-condicionales seamos capaces de individualizar para esa individualización, llevarla al contexto colectivo del juego, va a hacer que España, igual que pasó en su día con el fútbol masculino y ha sido durante muchos años referencia por su modelo, estoy seguro que en Europa España va a implantar modelo y bueno, y seremos una situación a seguir. Estoy seguro porque creo que los pasos que se están dando son los correctos. Desde luego. Y también al hilo de lo que dices, la última pregunta, has comentado antes que estaba creciendo muy rápido en ese aspecto la involucración de los equipos, de los clubes, de las jugadoras, que cada vez tenían mayores recursos, mayor rendimiento. ¿Qué crees tú que faltaría además de ese aspecto condicional en el fútbol femenino ahora mismo para que pueda dar ese último paso y igualarse con los demás equipos? Es decir, además del aspecto condicional, quizás a lo mejor una dotación de aún más recursos por parte de ciertos clubes o de ciertas Claro, instituciones. bueno, pues yo creo que la pelea, ¿no? La pelea pública, ¿no? Que está en la calle y es el tema de la profesionalización del fútbol Hmm. femenino. Yo creo que todo pasa por ser capaces de reconocer que el fútbol femenino es profesional, que todo lo que conlleva el profesionalizar una liga en cuanto a compendios económicos, salariales, recursos, medios estructurales de liga, etcétera, etcétera, eso que sí está implantado y que sí se unifican criterios en la primera o en la segunda división masculina española, pueda estar vinculado en el fútbol femenino, porque ese nivel de exigencia hará que los
mínimos con los que consideramos aptos, óptimos, adecuados, como queramos decirlo, para el correcto desarrollo del fútbol femenino, de todo lo que viene por debajo y de todo lo que ya tenemos arriba, se cumplan. A día de hoy, como eso no está así, bueno, pues hay situaciones que todavía no se cumplen. Un equipo profesional que tenga que viajar del norte a sur en un autobús directo para jugar un partido, 14 horas, jugar y volver. Bueno, pues hay aspectos que eso, si nosotros de ahí yo como entrenador lo transfiero a lo que es mi futbolista, los descansos, las pautas nutricionales, las cargas de trabajo. Si yo hoy entreno y tengo un viaje de 16 horas para llegar, jugar y venir, el día siguiente ya no entreno. Es decir, todo al final en ese concepto de la pregunta número 2 del desarrollo metodológico de cómo será nuestro microciclo óptimo, creo que cambiaría. Entonces yo creo que el último y primer escalón que debemos de conseguir para que todo eso se dé, ese último empujón, es conseguir la profesionalización del fútbol femenino. Desde luego, estoy convencido que en un futuro más bien próximo se logrará y al menos se reconocerá como en su justa medida como tiene que ser por el bien de todos, vaya, de todo el propio fútbol, el global, y no solo unos o una, sino que se reconozca el trabajo que habéis hecho, que hacéis y que hace ahora mismo gran parte de los entrenadores y de la gente que está entrando ahora mismo, vaya, en el verde. Pues poco más, José Luis. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te llamaremos próximamente para poder hablar más acerca de ese microciclo y cómo realizas ese trabajo. Y lo dicho, muchas gracias por haberte pasado por la pizarra del entrenador. Nada, un abrazo a vosotros, muchísima suerte con el proyecto, a seguir sumando como siempre, a seguir hablando de fútbol, y cuanto más habléis de fútbol femenino también, pues mejor. Un abrazo para todos. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao.